Estamos llegando ya al final de nuestro estudio del libro de Marcos. Este trimestre hemos podido aprovechar muchas lecciones demasiado importantes para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Como siempre, estamos contando con la presencia de nuestro hermano Marco Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Hola Marco, bienvenido. Un saludo, queridos amigos, hermanos en la fe. Es un gusto nuevamente estar junto con ustedes compartiendo las palabras de Dios. Esperemos también que puedan acompañarnos hasta el final de este video y puedan compartir estos mensajes con todos sus amigos. En la introducción de esta lección nos va a hablar de un hecho bastante importante, muy llamativo y con muchas lecciones. En el transcurso hemos visto que el libro de Marcos utiliza bastantes ilustraciones, pequeñas ilustraciones, pero con un contenido muy profundo en la parte espiritual. Es ahí donde esa característica de Marcos nos lleva a meditar, a analizar esos pequeños ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de un acto bastante pequeño, pero con una profundidad bastante grande. Cuando Jesús estaba sentado en el templo, él veía como las personas daban sus ofrendas y había muchas personas que tenían mucho dinero y ellos daban bastante dinero. Llamativo para Jesús cuando se acerca una mujer viuda, pobre, y deja sus monedas. Y Jesús estaba observando y hace una apreciación respecto a esto cuando conversa con sus discípulos. La cita de Marcos nos va a hablar sobre esto. Marcos 12, versículo 44 dice: porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús observaba, ¿verdad? Más que todo la actitud de los adoradores en el templo. Habían muchos que dice que daban de lo que les sobraba, pero esta mujer dio todo lo que tenía, dice que era todo lo que tenía esta mujer, así que estaba viendo más allá de lo que es también la actitud del adorador, ¿verdad? Esta fidelidad sincera que tenía esta mujer. Esta historia tiene una profunda lección sobre la administración del dinero. Y esto en la aplicación para todos quienes somos cristianos y de alguna manera tenemos un compromiso con Dios en cuanto a las ofrendas que compartimos para el avance de la iglesia, para el avance de la misión. Muchas veces podemos quejarnos de la mala administración de los recursos dentro de la iglesia. Eso siempre ha sucedido, lo cual no debe ser... No debe aquello permitir que nosotros estemos retaseando nuestro apoyo, porque la verdad es que el trabajo de los líderes en cuanto a la administración y responsabilidad de usar los recursos que llegan a la iglesia, bueno, es posible que hayan malos administradores, pero aún así eso no debe quitarnos la costumbre o el hábito de tener que llevar las ofrendas para lo que es necesario. Eso es lo que Jesús estaba mostrando a sus discípulos, estaba tratando de enseñarles pequeñas lecciones, grandes lecciones a partir de pequeños actos. Lo que había dado la viuda era insignificante en realidad en comparación con lo que estaban dando los demás. Pero ¿qué es lo que manifiesta cuando el Señor Jesús dice: esta viuda dio de todo? Si bien otros daban de lo mucho que tenían, ella dio de todo aquello que tenía, no le sobraba nada. Eso es lo que Jesús espera. A partir de aquello, en esa conversación, vamos a ver que dice que el templo, estando en el templo, era una estructura
asombrosamente bella, una estructura con grandes piedras, y estaba siendo refaccionada por Herodes el Grande. Y durante muchos años esto iría a tomar bastante tiempo, justamente hasta el año 60 después de Cristo, porque esto tiene que ver con el cumplimiento de la profecía. Cuando los discípulos, en ese orgullo ciudadano, en ese orgullo patriótico, le mostraban a Jesús el templo y la grandeza del templo, ellos se sentían bastante orgullosos, contentos por lo que estaban viendo con su templo. Pero la respuesta de Jesús un poco que puede desanimarlos, o podría llegar en un contraste cuando Él les dice que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Así es, la palabra de Dios dice en el capítulo 13, versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto ya viene comentando acerca de la destrucción del templo, ¿verdad? Y también está hablando acerca del tiempo del fin. Ya vemos un poquito más que Jesús lo que estaba anunciando es el sacrificio que él iba a tomar. Estaba yendo en camino a la cruz y estaba enseñando a los discípulos y a sus seguidores qué cosas iban a acontecer mientras ellos esperaban la segunda venida. Jesús, a partir de aquello, porque le hacen la pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos también estaban esperando lo que era el fin del mundo. Y Jesús les va a ir hablando, les va a ir citando acerca de la persecución que van a sufrir, de los falsos profetas, y les pide que perseveren en la fe. Tenemos algunas citas que están en el libro de Marcos, capítulo 13. Está en la historia el versículo del 1 al 13, donde nos está dando datos que también lo podemos ver en los libros de Lucas y de Mateo, acerca de la persecución que iban a sufrir, acerca de los falsos profetas, y que deberían perseverar en la fe. Así es, justamente desde el versículo 5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Dice que ellos serían perseguidos, serían encarcelados, y algunos de ellos serían ejecutados. Esto pasó en el tiempo de los discípulos. Después de la muerte de Jesús, la iglesia sufrió una persecución. Muchos fueron torturados, fueron apresados, fueron muertos por perseverar en el conocimiento que habían adquirido acerca de Jesús. Pero esto va un poquito más allá. Vamos a ver que esta profecía va a ser trasladada un poco más hacia adelante, y esta profecía va a llegar hasta nuestros días, hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin en la época de los discípulos y en el tiempo que estamos viviendo hoy. Cuando los discípulos atraen la atención de Jesús hacia este templo tan hermoso, la construcción del templo, ellos en ese orgullo, en ese espectáculo que brindaba el templo, que era tan hermoso, estaban juntos entre el grupito ese que estaban escuchando lo que había dicho Jesús, que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Entre ellos estaba Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y ellos querían saber el momento exacto, cuándo se cumpliría esa predicción. Esto que Jesús había dicho les parecía muy... Su curiosidad era tan grande, y le hacen la pregunta y le dicen: ¿cuándo van a suceder estas cosas? Jesús les va a ir explicando aquello y les va a dar cierto tipo de señales.
Marcos 13, desde el versículo 5 dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, serán principios de dolores, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Estas son señales del tiempo del fin que Jesús está anunciando, ¿verdad? En esa época habla acerca de rumores de guerras, que esas guerras están pasando, y guerras severas. Habla acerca de también terremotos, enfermedades. Vemos que estas señales son cosas que están pasando, pero hay algo que me llama la atención que dice, no os turbéis, que el miedo no se apodere de ustedes, porque estas son señales antes del fin, pero no es el fin del mundo, dice. Exactamente lo que ellos querían saber era cuándo se cumpliría esta predicción de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra, y en ese interés es que le hacen la pregunta. Ahí es donde Jesús les explica lo que iría a pasar en ese tiempo, cuando ellos serían perseguidos en el tiempo de los discípulos, pero luego la profecía misma y esta misma cita va a tener un cumplimiento en el tiempo del fin. Marcos 13, versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En este punto, cuando Jesús llega a este punto acerca de la caída de Jerusalén, se está refiriendo a la abominación asoladora. Y dice, el Señor quiere que el lector entienda parte de esto. Complementando con el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. La profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra se va cumpliendo el año 70, cuando el general Tito arrasa con lo que es el templo y la destrucción de Jerusalén. Así es, esta abominación asoladora justamente se refiere a esta parte de la profecía, ¿no? Donde el Jerusalén iba a ser invadida. Menciona acerca de la caída de Jerusalén, la toma del templo, y quemaron el templo, ¿no? En ese tiempo, en el año 70, por el general Tito. Entonces, a causa de este suceso, muchos cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. En cuanto a lo que se refiere para los judíos, la abominación tenía que ver con sacrilegio o con profanar el templo, el lugar santo en este caso. Asimismo tenía que ver con los ídolos, o como un símbolo pagano, o como alguna cosa ofensiva de este sistema religioso, básicamente. Desde el punto de vista de la religión, para los judíos, eso tenía que ver con la abominación. Cuando vemos pues la destrucción del templo, se va cumpliendo. Esto va a dar un salto en el futuro, cuando después de que Jesús había muerto y ascendido a los cielos, vamos a ver la persecución que sufre el pueblo. Pero vamos a ir avanzando luego en lo que es la gran tribulación, y tenemos algunas fechas dentro de lo que es la interpretación de la profecía. Recordemos que hay 3 métodos que se emplean para la interpretación de la profecía. Nosotros vamos a ir en el método historicista. Es por eso que estamos avanzando conforme a la historia. Está el método preterista y el método futurista.
En cuanto a lo que es el método historicista, vamos avanzando en el transcurso de la historia y vamos avanzando en el cumplimiento de la profecía. Ahí vamos a ver entonces luego lo que va a suceder con la gran tribulación.